¿Cómo Buenas están? tardes, ingeniero. Buenas ¿Cómo les tardes, va? ingeniero. Bueno, vamos a continuar. No he revisado los exámenes, así que no hablemos de ese tema porque no tengo idea de qué ha pasado con los exámenes. Recién este fin de semana voy a revisar los exámenes. Estoy preparando los exámenes de 202, así que este fin de semana, Dios mediante, tendremos resultados el día lunes de los exámenes, ¿ya? Todavía no me he reunido ni siquiera para imprimir los exámenes para poder revisarlo, porque tengo que imprimirlo, ¿no? Entonces tengan paciencia este fin de semana. Dios mediante vamos a arreglar todo el problema. Bien, hoy vamos a continuar con el tema que estábamos discutiendo la última clase, ¿ya? Porque esta semana ya tienen que tener cierto nivel de avance con el auxiliar. Creo que no sé para cuándo los ha citado el auxiliar esta semana. ¿Para hoy o para cuándo la auxiliatura de esta semana? Generalmente los viernes son las ayudantías, ingeniero. Entonces está bien, no hay problema para que puedan avanzar en la ayudantía. Hoy vamos a completar el capítulo que está pendiente, ¿está bien? Bien, voy a compartir una pantalla con ustedes. Ustedes tienen este material en la mano, digamos, ¿no? Disponible, ¿sí? Hay un problema con la fotocopiadora. Dice que la fotocopiadora ha cerrado, no sé qué, han viajado, me parece, los dueños de la fotocopiadora. Entonces yo voy a escanear los capítulos y los que faltan, los voy a escanear y se los voy a mandar, bueno, para que ustedes lo impriman, ¿ya? En la biblioteca están libros de las otras fotocopiadoras también, pero yo, bueno, se los voy a mandar, los voy a escanear, ¿cómo se llama? Escanear y los voy a mandar los capítulos que faltan, bueno, lo siguiente, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Bien, voy a compartir una pantalla con ustedes para continuar trabajando sobre la temática que veníamos viendo. Eh, ¿Dónde estamos? Ayer estábamos viendo sí, el que estábamos viendo. Bien, hicimos esta presentación, ya estuvimos discutiendo en la anterior clase el ciclo de vida del sistema, en qué momento se hacen las mejoras al sistema, dijimos que se hacían durante el equilibrio, la producción normal. Las mejoras, dijimos aquello ya, dijimos que los sectores susceptibles de mejoras están divididos, según estos autores, en 4 sectores. Esta división es un poco, no es caprichosa, digamos, ¿no? Pero también puede dividirse de otra manera. De hecho, hay un par de libros que hablan de otra forma de dividir esto, ¿no? Entonces, pero en general es exactamente lo mismo. Hablábamos que los sectores y técnicas susceptibles de ser mejorados en el sistema cuando está en estado de equilibrio son el diseño del producto y las especificaciones de los materiales empleados, el proceso de transformación, la planeación, el control y el rendimiento de la mano de obra. En la anterior clase ya vimos el diseño del producto y las especificaciones de los materiales empleados, incluso vimos hasta un video, incluso hicimos un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer este análisis llamado fijación de valores técnicos o análisis del valor. Ya lo vimos este tema en la anterior clase, ¿no es cierto? Incluso, pues, como les decía, pusimos un pequeño ejemplo, discutimos los objetivos de la técnica y el procedimiento y cómo era y cómo se podía hacer. Aquí hay un pequeño ejemplo que no hemos hecho, que fue un ejemplo que hicimos el anterior semestre. Hoy hicimos otro ejemplo, hicimos el ejemplo de eso de la, de la, de la ¿cómo se llama? De la espiga, ¿no es cierto? Para armar una mesa. Ese fue el ejemplo que hicimos. Entonces ya está aclarado más o menos esta temática. Yo de todas maneras les voy a pasar la presentación y el capítulo, ustedes lo tienen. Hoy vamos a pasar a la segunda, al segundo sector susceptible de ser mejorado en la fábrica, el proceso de transformación. Bueno, cuando se habla del proceso de transformación, ya tenemos que entender, digamos, que en un proceso en la fábrica, en el proceso de transformación de la fábrica, se pueden mejorar muchas cosas. Pues se puede mejorar el mantenimiento, el sistema de mantenimiento de la planta debe ser mejorado. Ya vamos a tocar el tema de mantenimiento en las próximas clases. No lo hemos tocado, ya lo vamos a ver ese tema también. El mantenimiento preventivo, los tipos de mantenimiento que hacemos los podemos mejorar. Podemos hacer ahorros importantes en la compra de repuestos, en la compra de materiales de mantenimiento, en la mano de obra del mantenimiento, etcétera.
instaurando un programa de ahorros de mantenimiento. También podemos mejorar los sistemas de control de producción y de la calidad, ya lo hemos dicho. Podemos mejorar los métodos de trabajo, ya lo hemos visto anteriormente. Y también podemos mejorar la distribución física de las instalaciones, el layout del sistema. Hoy nos vamos a centrar en el layout del sistema, sobre el proceso de trabajo. ¿Cómo podemos mejorar la distribución física de la planta cuando el sistema ya está funcionando normalmente? ¿Y cómo se procede a hacer aquello? ¿Sí? Entonces, para ver este tema de la distribución en planta, tenemos, digamos, yo estoy usando esta bibliografía que me parece siempre que es la más adecuada. Sin embargo, al próximo semestre vamos a cambiar un poco esta situación. Permítanme mostrarles el libro que estoy preparando, el capítulo ahora, es el siguiente. Dice, ¿dónde está eso? ¿Cómo está aquí? Ahí está. Vamos a utilizar este libro para mejorar este capítulo. El próximo semestre sacaremos de este libro. Lo tengo en digital, lo conseguí en digital. Este libro es la tercera edición de Meyer y Stephen. Es una editorial que no llega mucho a Bolivia, pero sí se utiliza bastante. Esto me lo conseguí en México, ¿bien? Me lo conseguí en México allá y lo tengo en digital. Y de aquí vamos a sacar el nuevo capítulo relacionado a las mejoras al sistema, diseño de las instalaciones, las instalaciones, estudio de tiempo, bueno, esto no nos interesa, el diseño del proceso, técnicas, el análisis del flujo, requerimiento, el análisis de la relación de actividades, ¿no? Para ver cómo, aquí están, miren, los servicios, ¿dónde está? Requerimientos de espacio, ¿sí? ¿No? Manejo de materiales, etcétera. Entonces, de aquí vamos a hacer un pequeño resumen, pero es para el próximo semestre, que vamos a cambiar ¿cómo se llama? Este capítulo. Por el momento vamos a seguirnos manteniendo con este tema. No lo encuentro, yo lo tenía aquí, che. Ya, no importa, de todas maneras, les decía que no hay problema, hoy vamos a mantenernos con esta estructura que plantea Chese y Aquilano. Entonces, ¿qué dicen Chese y Aquilano? Hablan de 10 etapas para la mejora de la planta industrial. Este libro que les hablo habla de un proceso un poco más largo, digamos, ¿no? Que se resumen en 8 fases de la mejora de la distribución en planta. Pero es al final lo mismo, digamos, ¿no? O sea, 10, 8, 7 o 9 o 12 va a ser lo mismo. El problema es que tienes que seguir un proceso, tienes que seguir una metodología para hacer la mejora de la distribución de las instalaciones. No se puede atacar una mejora de la distribución de las instalaciones por sí, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo me recuerdo que en Windows 2 nosotros vimos un caso de eliminación del trabajo innecesario. Pusimos un ejemplo, ayer lo discutí con los compañeros, y el ejemplo que pusimos fue el de una, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo qué era el ejemplo que pusimos. De una chatarrería pusimos ejemplo, del anterior semestre de Windows 2. ¿Se acuerdan de eso? De una chatarrería. No, este semestre hicimos un ejercicio parecido, pero sobre una marmolera. Entonces nosotros hicimos un ejercicio sobre una chatarrería y llegamos a la conclusión que el trabajo tenía que ser, que había trabajo innecesario y había que eliminar, ¿no es cierto?, la causa del problema. Entonces, esta metodología que vamos a seguir ahora para hacer la mejora de la distribución en planta trata en realidad de ese enfoque, eliminar el trabajo innecesario. Bueno, eliminar las operaciones innecesarias. Esto no lo podemos perder de vista nunca, ¿ya? Entonces, no se trata solamente de seguir los pasos, sino entender, de meternos en la cabeza
que nosotros, el objetivo central de cualquier mejora es eliminar el trabajo innecesario, las operaciones innecesarias, los costos innecesarios, obviamente. Ese debe ser lo que debemos tener como premisa fundamental, lo que debe guiar nuestro análisis, ¿no es cierto? Porque estos son pasos simplemente que se van a seguir. La verificación de la existencia del problema, jóvenes, es fundamental. ¿Existe el problema en realidad? O sea, se plantea un problema, dice, hay aquí una dificultad en la producción porque la producción, no podemos duplicar la producción, etcétera, etcétera. Entonces vos dices, ¿existe este problema? ¿Qué pasaría si lo elimino, digamos? ¿Va a seguir subsistiendo el problema si lo elimino? Si lo hago al revés, ¿va a seguir subsistiendo el problema? O sea, tengo que constatar la existencia del problema. ¿Se acuerdan de ese ejercicio de la chatarrería? Cuando decíamos que el compañero dijo, yo no quiero nada, quiero que me entreguen plata, no me interesa lo que ustedes hagan, porque eso no es un problema. Claro, él tenía ese enfoque, dice, ¿pero qué están arreglando? Eliminen el problema. ¿Me entienden? Es el método científico, no se olviden nunca de esto. El método científico da lugar al ingeniero industrial. No lo digo yo, lo dicen los libros. Por lo tanto, el análisis, la metodología científica de análisis es fundamental. Ahora, pero ¿qué es lo que nos guía en cualquier esquema de trabajo? Es eliminar las operaciones, eliminar el trabajo innecesario, eliminar los costos innecesarios. Bueno, entonces, una vez reconocida la existencia de un problema, o sea, ¿hay problemas en la distribución física? Sí. ¿El proceso es demasiado largo y costoso? Bueno, ese es el problema. Entonces empezamos a trabajar sobre una mejora de la distribución. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer para encarar una mejora? Formular planes a largo plazo. Esto también es fundamental. O sea, ¿la empresa va a cerrar dentro de un año? Si va a cerrar dentro de un año, no tiene sentido que hagas nada, ¿no es cierto? O dentro de 2 años la empresa va a bajar la producción, va a empezar a liquidar las líneas de fabricación y a decaer en la producción. ¿Qué sentido tiene hacer mejora si vas a cerrar la planta? Pero también la empresa puede ampliar su capacidad de producción, puede incorporar nuevas líneas de fabricación para poder enfrentar, digamos, la subida de los costos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la fábrica? ¿Va a ampliar la capacidad de producción? ¿En cuánto va a ampliar la capacidad de producción? ¿Cuántas líneas nuevas va a comprar? Porque yo tengo que tomar en cuenta esto para decir, voy a modificar la planta actual de tal manera, ¿no es cierto? Suponemos que voy a ampliar, si amplío la capacidad de producción, necesito ampliar la nave de fabricación. ¿De qué tamaño va a ser esta ampliación? Esa es la pregunta. Tienes que formular planes a largo plazo. Si no conoces qué es lo que va a pasar a la fábrica a largo plazo, no hay que hacer nada, hay que dejarlo ahí. Mejor es. Porque podría ser dinero tirado, digamos, ¿no? Se convertiría, en lugar de ser una inversión, ese dinero, se va a convertir ese dinero en un gasto. Bueno, una vez formulados los planes a largo plazo que son trascendentes, hay que establecer límites a la distribución. ¿Qué puede estar al lado de qué? ¿Qué puede moverse y qué no puede moverse? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes llevan unas materias, van a llevar una materia dentro de poco que se llama construcciones industriales, debe ser la única materia relacionada con la temática. Les van a enseñar ahí algunas normas, por ejemplo, para calcular el tamaño de los tanques de almacenamiento, las fundaciones de los tanques, las fundaciones, distintos tipos de fundaciones de las máquinas, ¿no es cierto? Eso mezclado un poco con la materia de resistencia a materiales que ustedes tienen, ¿no? Entonces, ahí en esa materia van a ver estas cosas y se van a dar cuenta ustedes que las máquinas en la industria no se asientan en cualquier lugar. Tienes que armar una fundación o tienes que hacer una plataforma segura para la máquina, si hay vibraciones, si tiene mucho peso la máquina. Imagínense, yo les voy a contar. En este momento hay un problema muy serio con el tema del alcohol carburante en Bolivia. El YPF no logra comprar la cantidad suficiente de alcohol carburante. Los compromisos de YPF no se cumplen. Porque YPF tiene un conjunto de problemas. Tiene contratos para compras de aditivos en el exterior a largo plazo y no lo puede romper.
y el alcohol se usa como aditivo en la gasolina para elevar el octanaje de las gasolinas. Entonces, los compromisos de compra son gigantes, digamos, hablan de 120, 150, 200 millones de litros al año, pero no se hace en realidad. Entonces los ingenios han tenido una dificultad en el almacenamiento y han empezado a construir tanques gigantes, digamos, ¿no? Entonces, tanques, imagínense un tanque de 20 millones de litros. ¿Se imaginarán el tamaño de ese tanque, el diámetro que tiene ese tanque? Es gigante. Está asentado sobre una fundación con pilotes. Ahora, si alguien viene y le dice a ustedes, oye, este tanque lo vamos a mover allá al otro lado, digamos, lo vamos allá porque está estorbando aquí. Seguramente vos le vas a decir, oye, estás loco. ¿Sabes cuánto costó la fundación de este tanque? Cientos de miles de dólares. Levantar el tanque, ese tanque de 20 millones de litros, levantarlo y llevarlo más allá, es imposible. Se construyó en el sitio porque no se puede trasladar. Entonces, ¿qué estás fijando límites? Vas a decir, hasta aquí nomás llega lo que podemos modificar. Todo lo que está alrededor de esto lo podemos modificar menos esto. Entonces, empiezas a fijar límites a la distribución, límites de carácter económico, límites de carácter de seguridad, porque una sección no puede estar al lado de la otra, porque se puede arder, se puede estallar, etcétera, etcétera. Límites de carácter funcional. Mover una operación a otro lugar puede significar un cuello de botella para la empresa y un problema funcional. Entonces empiezas a establecer límites y qué es lo que vas a mover y qué es lo que no. Y en función de eso sigues trabajando. Obviamente tienes que tener un diagrama del proceso de fabricación. Tienes que tener un diagrama de recorrido. Esto lo vas a hacer obviamente en un plano a escala de la empresa. Ahorita no somos expertos en construcción de diagramas, pero cuando lleven Windows 23 en el futuro van a ser expertos en la construcción de diagramas. Bueno, luego viene un tema muy importante aquí que hay que entenderlo bien. Estudiar los problemas corrientes. No puedes vos en la práctica plantear una mejora de cualquier tipo si no le preguntas a los que están involucrados en el problema. Voy a hacerles una pregunta. Estamos viviendo una de las crisis de la educación más grandes que ha vivido el mundo. No es Bolivia nomás, no es la Gabriela René Moreno nomás el problema, jóvenes. Es el mundo el que está viviendo una crisis educativa. La falta de interacción entre ustedes es terrible. O sea, está jugando en contra de este tema de la pandemia para la educación. Tenemos dificultades serias. Entonces, ¿qué dificultades hay? Dificultades de aprendizaje, dificultades de atención, dificultades de interacción, de trabajo en equipo, que esto es fundamental en la vida profesional. En el desarrollo de las iniciativas es fundamental la interacción. No puedes desarrollar iniciativas sin interactuar. No es por la pantalla que estás interactuando. ¿No es cierto? Esto no funciona de esa manera. Yo sé que muchos profesores están diciendo, oh, esto es una fantasía, está bienísimo. Y bueno, está bien, digamos. Yo creo que no. Pero mi pregunta es, ¿a quién debo preguntarle yo de las dificultades que se están teniendo, tecnológicas, de comunicación, de interacción, de aprendizaje, de llegar a tomar iniciativa, a desarrollar la iniciativa? ¿A quién le voy a preguntar? ¿Al rector de la U le voy a hacer una encuesta? No, el rector de la U, otro profesor, digamos. Me pasaron una encuesta la otra vez, eran 6 páginas. Creo que cada página tenía unas 20 preguntas. No la contesté, la encuesta, para preguntarme de las dificultades que hay en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, me preguntas a mí, ¿a quién debería preguntarle este problema que es un problema corriente en la universidad? ¿A quién tengo que hacerle la pregunta yo? A los estudiantes. A los estudiantes jóvenes. No pueden preguntarme a mí, digamos, es una locura. Es a ustedes que tienen que hacerle la encuesta. No a mí, digamos. Yo no la contesté la encuesta porque ¿qué me están preguntando? ¿Qué quieren que le diga? ¿Que está mal? Nadie en su sano juicio te va a decir que está mal, ¿no es cierto? O públicamente, digamos, decirle, oye, a la universidad, mira, tú estás
Todo el mundo sabe que esto está mal, pero nadie se atreve a decirlo. Pero bueno, en este momento es lo que tenemos y hay que hacer el mayor esfuerzo. Pero le pregunto a los que están involucrados en el problema. Entonces, sobre este tema de estudiar los problemas corrientes, tenemos que preguntarle a la gente que está en la planta, al que está trabajando en el proceso. ¿Tienes dificultades con esta puerta? ¿Está bien la conexión entre esta sección a la otra? ¿La iluminación de la sala es la adecuada? ¿La ventilación es adecuada? No se trata de poner al operario en un colchón de plumas, digamos, ¿no es cierto? Suavito, así. No se trata de eso, se trata de dar condiciones. Se trata de preguntarle a la gente qué dificultades hay en el proceso y qué mejoras propone la gente para esto. A veces un obrero te puede dar una solución fantástica a un problema. Por lo tanto, hay que estudiar los problemas corrientes. A ellos, a los que están involucrados en el problema, hay que preguntarles. Hay que revisar los aspectos legales. En este tema de los aspectos legales, jóvenes, hay dos materias que vamos a llevar nosotros. Sé que no las están llevando todavía porque me enteré ayer. Una materia se llama Ingeniería Legal, que es creo que octavo, séptimo semestre, no me recuerdo. No sé por qué se llama Ingeniería Legal, pero es un tema de la ley, digamos. Ven la Ley General del Trabajo, ven algunas regulaciones y legislaciones que hacen a la industria. Y hay una materia que se llama Medio Ambiente. ¿Ya? Creo que no la han llevado todavía, creo que es el próximo semestre, si no me equivoco, algo así. Es una materia donde ustedes van a ver todas las regulaciones medioambientales que existen en el país. ¿Ya? Todo esto son regulaciones. O sea, no tienes que hacer ingeniería sobre esto. Está escrito en un papel y dice, esto es lo que debes cumplir, son regulaciones. ¿Ya? Las regulaciones no se estudian, se conocen. No sé si me dejo entender. No se estudia una regulación. A ver, pregúntenle a un abogado, ¿vos te conoces este libro? Hay una colección así, derecho penal, derecho civil, dice, código civil, así, son unos 20 tomos. ¿Lo has leído? ¿Lo conoces eso vos? Y hacerle una pregunta al abogado. No va, ni se va a acordar, alguna pues se acordará de él. Entonces, estas regulaciones las vas a conocer. ¿Qué dicen estas regulaciones? Dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Tanto en materia laboral como en materia ambiental como en materia comercial. O sea, las actividades económicas que vos desarrollas en la industria también están reguladas. Bolivia debe ser uno de los países con más altas regulaciones, digamos. Porque todos los países pobres tienen altas regulaciones. Ustedes hagan un comparativo, digamos, entre nosotros y Canadá, nosotros y Estados Unidos. Nosotros tenemos un conjunto de regulaciones que es impresionante. Entonces, la actividad petrolera, la industria petrolera en sí está altamente regulada. La industria eléctrica en el país es altísimamente regulada. La industria alcoholera y azucarera es altísimamente regulada. Hoy ya la industria de las oleaginosas, de la soya, del girasol, etcétera, está altísimamente regulada por el gobierno. Entonces no hay escapatoria, tienes que conocer las regulaciones. Pero ¿qué pueden decir estas regulaciones? Son regulaciones nacionales, regionales y municipales, e incluso zonales. Por ejemplo, el Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra, el que está aquí en el Cuarto Anillo, tiene su propia reglamentación y regulación. Dice cómo puedes construir y cómo no puedes construir una nave de producción. Por ejemplo, dice, los terrenos del parque industrial destinados a tal rubro industrial pueden cubrirse con construcción hasta en un 60%. Y otros tipos de terreno donde se desarrollan otro tipo de actividades industriales solamente pueden cubrirse hasta un 40%, 45%, 50%. O sea, lo demás tiene que ser área verde. Entonces, si yo voy a ampliar la nave de producción, tengo que consultar la norma. ¿Hasta dónde puedo ampliar la nave de producción? ¿No es cierto? Quiero mover estos equipos de aquí, de este lugar, a este otro lugar, pero estos equipos generan ruido. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago para trasladarlo? La norma me tiene
Les voy a contar un caso real. En el parque, no le voy a decir el nombre de la empresa, hace unos 6 años atrás, hubo un caso en el parque industrial, en una de las avenidas principales de acceso, donde hay una industria gigante, era gigante en ese momento, digamos. Tenía una batería de generadores eléctricos a gas. Eran uno, dos, tres, 4 generadores tenían. Ellos hicieron una redistribución de la planta, modificaron el layout de la planta y movieron los generadores les estorbaban a ellos, quedaban casi en el centro de la planta. Entonces decidieron invertir y sacaron los generadores de ahí, los pusieron justo exactamente a 2 metros de la barda, donde estaba la avenida. Entonces era una caseta, hicieron una caseta bonita, todo, pusieron los generadores ahí, pero pues el fluido que generan esos 4 generadores, cuando 2 nomás operando juntos, suenan fuertísimo, tienen turbo, tienen un montón de cosas. La bulla que había afuera era espectacular lo que sonaba ahí afuera. Entonces, como era una avenida que paseaban peatones por ahí, hicieron una medición de los decibeles del subruido y le dijeron, vos no puedes poner esto aquí, porque tiene que sacarlo, vos no estás infringiendo la norma ambiental. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que traer de Estados Unidos unas casetas antirruido para tapar los generadores. Es un lío. Al final lo terminaron arreglando y quedaron por un buen tiempo los generadores y después ya los sacaron. No volvieron a poner más generadores. Entonces, vos tienes que consultar la ley, tienes que consultar la norma, porque puede restringirte en cuanto a la redistribución. Investigar la fuente de reducción de costos. Nuevamente volvemos al principio. ¿Por qué estoy haciendo una redistribución? Para bajar los costos, para hacer más productivo el proceso. No se olviden que la productividad es el inverso del costo unitario. Nunca debemos olvidarnos de eso. Por lo tanto, tengo que investigar dónde voy a poder reducir el costo. Porque si yo traslado una máquina de un lugar a otro lugar y no bajo los costos del proceso, no se repercute en un bajón de costos del proceso, no tiene sentido moverla la máquina. ¿Para qué la vas a mover? Déjala ahí nomás. ¿No es cierto? Finalmente necesitamos obtener una descripción de la maquinaria. Esto es importante. Necesitamos saber la superficie que ocupan, las dimensiones, la altura, el volumen, el peso de las máquinas. Porque con esto vamos a hacer el cálculo de la superficie mínima requerida para hacer la distribución en planta. ¿De qué tamaño va a ser la nave de producción? Con eso vamos a calcular. Hay que examinar la posibilidad del cambio. Miren, esta nuevamente se enlaza con la segunda. Miren. Es lo mismo. ¿Es posible hacer los cambios o no? La empresa puede enfrentar este nuevo cambio, el nuevo reto que estamos planteando. Está relacionado con 1 y con 2 de estos. Comprobar la información existente y mantener el plan general, en realidad son una sola fase. Comprobar la información existente significa que vos tenés que trabajar sobre planos que son reales. A veces vos armas un plano y sobre ese plano construyes otra cosa. Tenés que saber exactamente qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Las medidas de las máquinas, de la descripción de las máquinas son exactas. Y finalmente hay que mantener el plan general. Esas son las fases que se siguen en la fabricación. Bueno, al margen del problema de replantear un nuevo proceso, surge la necesidad de establecer de qué tamaño va a ser la superficie que se requiere para la planta y que esta superficie pueda albergar todas las máquinas del proceso. ¿De qué tamaño va a ser esa superficie? Este es uno de los temas estudiados, digamos, en profundidad por la ingeniería industrial. Se ha escrito mucho. Si ustedes entran a internet van a encontrar un montón de cosas. ¿Ya? ¿Qué técnica ayuda a calcular esta superficie? El método de Wertschätz o de la superficie parcial. ¿Ya? Wertschätz diseñó este método, es un método empírico, no es un método científico, es empirismo puro que permite acercarse a la realidad, a una realidad mínima. Por eso dice que la superficie mínima requerida puede ser más de esto, seguro que sí, pero menos de esto va a ser imposible porque esto es lo mínimo requerido. ¿Cómo se calcula esto? Aquí hay un video que ustedes lo pueden ver en la casa,
Hoy día les mando esto y lo ven en la casa, este video bonito, es interesante este video. Lo pueden ver en la casa. Vamos a pasar a ver cómo se calcula esta superficie. Quiero decirles que obviamente es un procedimiento empírico y son fórmulas empíricas, ¿no es cierto?, que constatan una realidad. Por lo tanto, no hay mayor razonamiento, digamos, acá, sino la aplicación de este empirismo, digamos. No hay un razonamiento gigante de ingeniería. Pero bueno, ¿cómo se calcula la superficie que requiere una máquina, por ejemplo? La primera superficie que requiere una máquina, o sea, los metros cuadrados por una máquina, se llama superficie estática. Es la superficie que por sí misma la máquina ocupa. Si la máquina fuese rectangular, es largo por ancho. Si fuese un triángulo rectángulo, la máquina, la base de la máquina, un triángulo rectángulo, sería lado por ancho dividido entre 2. Si fuese circular, será perímetro, pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Vos tienes que calcular la superficie que ocupa la máquina. Si es una superficie que se asemeja a una superficie bajo una curva, bueno, haces una integral, digamos, y calculas el área. Como sea, no tienes tampoco que hacer integrales. No hay las máquinas no tienen superficies tan complicadas, ¿no? Pero puede suceder. Entonces, la primera superficie es la misma que ocupa la misma máquina. La segunda superficie que se requiere para la máquina se llama superficie gravitacional. ¿A qué se refiere esta superficie gravitacional? Se refiere a la superficie que requieren los trabajadores para operar con la máquina. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más clásico, el torno de la carrera, el torno que está en el laboratorio de la carrera. El torno que está en el laboratorio de la carrera, ¿cuántos lados útiles, o sea, cuántos lados, o sea, por cuántos lados trabaja el operador del torno en ese torno? Imagínense, a ver, el torno. El torno tiene supongamos que tiene esta superficie rectangular. ¿Ah? ¿Perdón? Perdón, señorita, ¿cuánto? Tiene un lado, ingeniero. Un lado. Este lado de acá. Porque este de atrás no lo ocupamos para nada, ¿correcto? De hecho, ni se puede trabajar con el torno por acá. Tiene un protector acá, inclusive. Pero en este extremo de acá el torno tiene un punto. ¿Han visto ese punto de apoyo para colocar piezas largas y trabajarla? Entonces yo requiero esta área también libre para trabajar eventualmente con el torno. Y fíjense que en el otro extremo del torno está la mordaza del torno y el cabezal del torno. Y este cabezal del torno requiere mantenimiento u ajustes permanentes. Entonces esta superficie de acá la necesito eventualmente libre para poder trabajar con el torno. Entonces, ¿cuántos lados útiles en la práctica tendría un torno? 1, 2, 3 lados útiles. Entonces, la superficie gravitacional será la superficie de estos 3 lados útiles. 1, 2, 3. Por ejemplo, ¿cuál será el número de lados útiles de la mesa del comedor de nuestra casa? Dependiendo de cuántas sillas sean. 4, ¿no? 4 lados útiles. Si fuese circular, dice que sería, si la mesa fuese circular, dice que el número de lados útiles es necesariamente 2. Este es un empirismo, por supuesto, y esto dicen los autores. Cuando la máquina sea circular, asigna n como lados útiles 2. O sea, el círculo lo partes en 2 y se acaba. Entonces, si tenemos una mesa circular en la casa, el número de lados útiles de esa mesa son 2. ¿Sí? Bueno, cuadrados por máquina. Y está inestable la conexión. Otra vez ya me voy a cambiar de operador, creo. La superficie estática multiplicada por el número de lados útiles. O sea, mientras más grande sea esta superficie estática, mayor será la superficie gravitacional. Por lo tanto, es directamente proporcional. ¿Sí? Ya tenemos 2 superficies. Vamos con la tercera superficie, la superficie de pulsión.
En todo proceso, en todo lugar de trabajo, se requiere transportar materiales. O sea, las piezas que procesan estas máquinas se tienen que transportar, las que van a procesarse y las que salen de las máquinas se tienen que transportar. En montacarga, en carro, los operarios transitan por la fábrica. Por lo tanto, se necesita una superficie para que eso suceda. Y esa superficie se llama superficie de evolución. Es la superficie que se requiere para el transporte interno de la planta. ¿Sí? Para eso, esta superficie, llamada evolución. ¿Cómo se calcula? Se calcula utilizando un factor K. K es igual, la superficie de evolución de una máquina en metros cuadrados por máquina es igual a un factor K multiplicando a las dos superficies anteriores, la estática y la gravitacional. Así se calcula. Mientras más grandotas sean estas, mayor será ese. ¿Cómo se calcula K? Bueno, sobre este tema hay una discusión. O sea, sí hay una tabla que se usa mucho, una tabla. Esta la he puesto aquí, la tabla. Ustedes la pueden encontrar en internet, en cualquier libro. Esta tabla es una tabla de coeficientes K, donde muchos ingenieros se han puesto de acuerdo en que estos deberían ser los coeficientes. Por ejemplo, dice, para la industria alimenticia, K debería oscilar entre 0,05 a 0,15. Para la industria metalmecánica, o sea, la gran industria metalmecánica, como por ejemplo Carlos Caballero y compañía, K debería ser 2 a 3 por el tamaño de las piezas que se manejan y las máquinas también. Pero también hay algunos autores que dicen, no estoy de acuerdo con la tabla, y ellos consideran que sí, Fabricio o Alfredo. No, Fabricio, perdón, ingeniero, Alfredo. perdón, ingeniero, Ya, fue nomás que se me pasó el dedo. No, ya, está bien. Les decía que muchos autores dicen que algunos ingenieros dicen, no, K debe ser menor o igual a 0,5. Nada más. No puede ser mayor a 0,5. Tiene que ser igual o menor a 0,5. Bueno, también están en este rango, no en este de acá, por supuesto, ¿no es cierto? Pero están por ahí, digamos. Han hecho una media y si vas a hacer la media, más o menos por ahí va, ¿no? 2, 3, 4, 4.30, 4.35, ¿cuánto es? 4.45, 4.50. Dividido entre 3, 6, 7 es un dato. Y si vos tomas este otro de acá, por ahí más o menos vale. Luego dice, estos tipos se llevaron y hicieron esto. Pero no es así. Ellos consideran que por su experiencia K no debería exceder 0,5. Bueno, ¿K se puede calcular? Sí se puede calcular. Hay varias formas de calcular K, ¿no? Van a encontrar varias maneras ustedes, ¿no? Incluso en internet la van a encontrar. K se puede calcular como la media ponderada de los elementos estáticos sobre dos veces la media ponderada de los elementos se calcula como la media ponderada de los elementos móviles sobre dos veces la media ponderada de los elementos estáticos. ¿Cómo es eso? Dice, ya saben cómo se calcula la media ponderada, ¿sí? Esta es la media ponderada. La frecuencia la frecuencia por la altura sobre la frecuencia, ¿no es cierto? Sobre la suma de la frecuencia. Bueno, también dice, se puede involucrar a la superficie estática en este análisis y se puede calcular de esta manera acá. Bueno, al final lo calculamos, usemos 0,5 o menos de 0,5 la tabla, no vamos a entrar en mayores polémicas, digamos. Por el momento sabemos que se puede calcular K. Y sabemos que algunos especialistas dicen que no puede ser el 0,5. Pero también sabemos que hay una tabla. Entonces nosotros para evitar problemas vamos a usar la tabla. ¿Está bien? Pero aquí está la forma de calcular K. Bueno, entonces, ¿cuál será la superficie mínima requerida para una distribución? Para cada máquina, la superficie total en metros cuadrados por máquina será la suma de la superficie estática, la superficie gravitacional y la superficie de evolución. Si tengo n máquinas,
la superficie en metros cuadrados para todas estas máquinas va a ser igual a multiplicar esta superficie por n máquinas y punto. No hay nada más que hacer. ¿Sí? Es un procedimiento. Haces un problema y lo haces todo. No necesitas. ¿Qué vas a hacer? Multiplicar, digamos, y sumar. Porque los datos te los tienen que dar. No vas a calcular. Las superficies de estas máquinas son tales, tales, tales. Bueno, vas a hacer el cálculo. Con Ricardo van a hacer un problema. Y luego conmigo van a hacer unos problemas más cortitos, un poco más buscados, digamos, ¿no? Pero inicialmente trabajarán con Ricardo en la elaboración de este problema de superficie requerida para una instalación. ¿Está bien? Hoy mismo les paso esta presentación para que ustedes la tengan, pero tienen el material en la mano. Solamente lo único que no hay en esa fotocopia que ustedes tienen es esto de la matriz de Worldshed. ¿No? Es lo único que no hay en la fotocopia. Para el próximo capítulo yo les voy a hacer llegar de semana escaneado el próximo capítulo para que ustedes lo tengan en Classroom. Bueno, y ustedes lo pueden imprimir el capítulo. Bueno, jóvenes, me alegra que todos estén bien. Nos encontramos el día lunes. Dios mediante. Bien, Chao, genial. que les vaya bien. Cuídense, jóvenes, cuídense. Hasta luego. Adiós, jóvenes.